El corredor interoceánico de México es el proyecto más grande jamás construido por un país latinoamericano y está destrozando la economía de Panamá. Por eso vamos a conocer las intenciones de China de otorgarle un contrato millonario que le pertenece a Panamá al gobierno mexicano para poder tener la garantía de que sus contenedores van a navegar por los océanos. ¿Por qué razón México está construyendo tantos proyectos como autopistas, refinerías de petróleo para que Pemex no solamente pueda refinar el petróleo que se extrae del Golfo, sino que podamos refinar el petróleo de Venezuela, el de Colombia y otros países productores de crudo que no tienen refinerías? Además a esto súmele, ¿cuánto dinero piensan ustedes que va a hacer México con el corredor interoceánico? Si Panamá tiene un acumulativo positivo por ganancias del canal que ahora no funciona, imagínense ustedes México ahora que la economía se ha más que triplicado. En el mundo se están consumiendo muchísimas cosas y México va a ser el centro de control de la distribución de mercancías. Y también te voy a explicar por qué un experto dijo que México ya es más rico que Estados Unidos. Te voy a hacer la misma pregunta. ¿Crees tú que México ya es más rico que los estadounidenses? ¿Y por qué razón? ¿Qué hay en México que no hay en Estados Unidos? Los proyectos mexicanos están destrozando el canal de Panamá. El corredor interoceánico del Istmo se construyó para esto mismo, para que cuando Panamá tuviera problema y no pudieran cruzar los barcos cargados con contenedores porque el nivel del agua que hay en el océano ya no le permite a Panamá ni profundizar el canal, ni mucho menos llenarlo de agua para levantar el volumen y que los barcos puedan cruzar de un lado a otro. México construyó una alternativa que le da la posibilidad a los barcos llegar a un puerto y luego a través de unos rieles del tren pues se van a transportar hasta el otro lado del océano donde un barco lo va a recibir y continuará la navegación. ¿Cómo se va a incorporar todos estos contenedores en esos barcos? Pues habrán miles de mexicanos operando grúas y lo van a desmontar de los barcos, lo pondrán en los rieles del tren y cuando estén del otro lado habrán miles de mexicanos en otras grúas esperando el tren para ir desmontando los contenedores y ponerlo encima de otro barco. Es decir, que el corredor interoceánico de México va a crear cientos de miles de puestos de trabajos y bien remunerado. Se dice que ni en Estados Unidos se le paga a los grueros la cantidad de dólares que van a ganar los mexicanos trabajadores de este proyecto, que se ha construido con dinero de México, sin tomar préstamos. Incluso México ha pagado la deuda externa mientras se construyen estos proyectos tan importantes. China le ha otorgado un contrato multimillonario a México que pertenecía a Panamá. China tiene 96 mil millones de dólares. ¿Creen ustedes que tanto China como Rusia son los mejores aliados de México en este momento? Que a pesar que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, debemos seguir acercándonos a los chinos porque todas las cosas que compra incluso Estados Unidos la exporta desde China. ¿Y por dónde creen ustedes que van a cruzar los barcos y contenedores cargados que compran desde el este de Estados Unidos? Estamos hablando desde la Florida, de Nueva York, de New Jersey, todos estos estados ricos que tienen grandes puertos, pues van a tener que navegar de Asia por el Pacífico hasta las costas mexicanas y luego desde el Atlántico hasta las costas de Estados Unidos. Es decir, que toda esa mercancía sí o sí tendrá que cruzar por México porque el canal de Panamá ya no funcionará y tendrán que buscar una segunda alternativa. Aunque los barcos pueden navegar, pero habría que ir hasta lo más profundo de Argentina para dar la vuelta y esto le puede tomar varias semanas a un barco, mientras en México en 24 horas un barco cargado con contenedores podría cruzar desde un océano al otro. Además a eso hay que entender que China invirtió miles de millones de dólares en Nicaragua para la construcción de un canal muy parecido al canal de Panamá, pero los chinos se dieron cuenta que le iba a suceder lo mismo,
que se iba a secar por el bajo nivel de las aguas y iban a perder su dinero. Sale mucho más rentable utilizar el corredor interoceánico del Istmo de México. Ahora bien, ¿por qué razón México está construyendo tantos proyectos millonarios? ¿Están ustedes de acuerdo que México se siga diversificando, invirtiendo en el país, tomando el dinero que sobra de los impuestos que pagan los trabajadores, ahora que no hay deuda externa, para seguir construyendo más refinerías de petróleo? ¿Sabes tú cuál es la importancia de las refinerías de petróleo de México? Pues te cuento que las refinerías que tiene México solamente las posee Estados Unidos y son los únicos dos países que pueden refinar todo el petróleo crudo que se extrae desde Sudamérica. La mayoría de países productores, como es el caso de Venezuela, que produce mucho petróleo, tienen que exportarlo a México para que nuestras refinerías se encarguen de hacer el trabajo sucio. ¿Cuál es ese trabajo? Convertir el petróleo crudo en combustible, liberar todas las partículas de arena y de azufre que tienen los combustibles hasta llegar a ser diésel, gasolinas y otros derivados. Es decir, que México no solamente tiene refinerías para el petróleo de Pemex, sino para ayudar a otros países con el mercado petrolero, mientras México se lleva una tajada. Es decir, si nos da dinero el corredor interoceánico más que el que le da el canal de Panamá, si tenemos más dinero que Venezuela por la venta del petróleo porque nosotros somos los que hacemos la refinación, a eso súmele los aeropuertos internacionales. Ahora que posiblemente México no necesite visa para viajar a Estados Unidos, ¿saben ustedes cuántos empresarios multimillonarios van a venir a nuestro país para reclutar personal mexicano y llevárselo a trabajar a sus empresas bien remunerados? O sea, México se está convirtiendo en uno de los países más importantes del mundo. ¿Cuánto dinero generará o genera ya el corredor interoceánico del Istmo? Para que te hagas una idea, imagínate que por el corredor interoceánico todos los días los grueros podrán desmontar, o sea, descargar de los barcos y volver a cargar en el otro extremo más de 1 millón de contenedores diarios. ¿Te imaginas tú cuánto se puede cobrar por cada contenedor que va a ser transportados en los rieles del tren del corredor interoceánico? Esto le va a dejar miles de millones de dólares a México todos los días. Cuando usted suma esa cantidad de dinero trimestral, mensual o anual que le van a sobrar a México, es incalculable. Si tenemos un gobierno responsable que no permita que se roben ese dinero, México es un país millonario y hay que entender, este proyecto no tiene competencia porque la única competencia que había era el canal de Panamá y ya la mayoría de los países grandes que producen mucha mercancía, como es el caso de China, quieren quitarle los contratos a las empresas que operan en Canal de Panamá para traerlo al corredor interoceánico de México. Es decir, que van a seguir llegando los millones, pero debemos seguir distribuyéndolo, creando más infraestructura, autopista para que haya más movilidad, ya que las economías del mundo se basan por 3 pilares. Autopistas buenas para que la gente se transporte, energía para que los ciudadanos puedan trabajar las 24 horas, mientras hay personas durmiendo, hay uno cumpliendo su turno y generándole ingreso al país. Y lo tercero, la educación. México necesita mejor educación, que en nuestras escuelas y universidades y además en los hospitales haya un buen cuidado para nuestros adultos mayores. Pero algo muy importante, México es más rico que Estados Unidos. Según un experto, estaba hablando ayer en Reino Unido y le preguntaron que dónde él querría invertir su capital y sin pensarlo dijo que su dinero se va a dirigir a la economía mexicana, hablando en consecuencia del corredor interoceánico y lo que está pasando en Panamá. Él considera que el peso mexicano va a alcanzar a los dólares en paridad y que invertir en la economía de Estados Unidos es un riesgo, mientras la economía mexicana le puede dar más del 200% de ganancia a su dinero invertido en este momento. Pero, ¿por qué razón crees tú que la economía de México hoy es más rica que la de los Estados Unidos? ¿Es por la deuda externa? ¿Es porque a México ahora le sobra todo lo que se paga en impuestos? Además que Estados Unidos está imprimiendo una cantidad de dinero desmesurada, demasiados dólares que le quitan valor a la moneda fiduciaria y no tienen oro, mientras México está acaparando todo el oro que se vende en los mercados. Por esa razón se dice
que México es más rico que Estados Unidos. Pero vamos a entender esto. El proyecto de México que está destrozando al Canal de Panamá, ¿piensan ustedes que será rentable por mucho más años de lo que ha sido el canal que construyó primero Francia y terminó Estados Unidos en Panamá? Ya tiene más de 100 años en operación. Es justo que si se está secando y no puede operar, ya le dio las ganancias muchas veces para atrás a los inversores y al pueblo panameño. Pero, ¿qué hay de este proyecto mexicano? ¿Cuántos años creen ustedes que México se va a convertir en la principal ruta del comercio, donde incluso Singapur, que es el país a donde llegan los contenedores en Asia, está tratando de hacer un acuerdo con México para entrelazar todos esos contenedores para cruzarlos de un continente a otro? Es decir, que México se ha internacionalizado. Hemos viralizado nuestra economía y todo el mundo habla del proyecto más importante de nuestro país, el Istmo. Además, China le está otorgando los contratos de Panamá a México. Ese proyecto de 96 mil millones de dólares que China quiere traer a México le va a dar al país una inyección de capital. Eso se puede convertir en el pulmón de este proyecto, en el desencadenante de que todos los países levanten el teléfono y llamen al gobierno mexicano y a sus empresas que necesitan un espacio para poder operar en este corredor interoceánico. Es decir, que si México hace las cosas bien, se administra de la mejor manera y la Marina y el Ejército controlan lo que se mueve allí sin permitir que lleguen los tramposos, este proyecto podría hacer que cada mexicano sea millonario. Para poner un ejemplo, el día de ayer estaba viendo una entrevista de un ciudadano de Qatar y él decía que en Qatar cuando nace un niño le dan un pasaporte y al mismo día de nacer le entregan $400,000. Pero además, si se casa con una ciudadana de su mismo país, le entregan otros $400,000 para que compre su primera casa. Ya van $800,000, pero aquí nos queda todo. Se le entregan subsidio para que no tengan que pagar ni energía eléctrica ni agua potable y se le dan $40,000 mensuales para gastos de escuela, medicinas y hospitales. Es decir, que si Qatar puede hacer esto porque tienen petróleo y turismo, México tiene petróleo, turismo y el corredor interoceánico. Digan ustedes si los mexicanos se merecen algo parecido a lo que hace Qatar con sus ciudadanos. ¿Por qué México construye tantos proyectos millonarios? ¿Creen ustedes que la idea que hizo Andrés Manuel López Obrador también debería ser implementada por Claudia y continuar la cuarta transformación? Además, ¿cuánto dinero creen ustedes que va a generar el corredor interoceánico cuando todo el comercio que tiene Panamá, que es un país completo y casi depende de este proyecto, que México está destrozando, por cierto, vaya a cruzar por nuestros proyectos? ¿Saben ustedes cuántos millones generará esto al año? Y además, el comercio va en crecimiento, es decir, que todos los años se necesitará agilizar más y más el cruce de las mercancías. México ya es más rico que Estados Unidos. Lo dijo un experto y nosotros lo vamos a reafirmar. Solamente por no tener deuda externa, México se posiciona en una posición privilegiada, ganándole a Estados Unidos un puesto como un país libre financieramente. Pero además, ¿por dónde creen ustedes que va a cruzar la mercancía que Estados Unidos le compra a China y la que le vende a China? Tienen que pasar por México. Así que nosotros tenemos el control de la economía en nuestras manos. Por eso te pregunto, si estás orgulloso de este proyecto mexicano y de ser parte de esta nación que está en pleno crecimiento y en un auge económico nunca antes visto, déjamelo en los comentarios y no te olvides que si esta valiosísima información te es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.